Les damos la bienvenida a Miradas y Perspectivas, construyendo Guatemala, dialogando el presente. En esta serie de sesiones nos adentramos en una diversidad de temas sobre los acontecimientos actuales de la realidad guatemalteca. Nuestro objetivo como Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica Guatemala, es contribuir a la construcción de un pensamiento plural, crítico y constructivo, que nos permita además brindar posibilidades de cambio para nuestro país. En cada una de nuestras sesiones lo que hacemos es reunir a personas expertas, líderes y lideresas comunitarias, académicas y académicos y ciudadanía en general, que esté con el compromiso y la disposición de dialogar de manera abierta. Abordamos temas diversos, desde el ámbito político, económico, cultural, ambiental. Nos interesa ir profundizando en las complejidades que enfrenta la realidad guatemalteca. Únase a cada una de nuestras sesiones mientras exploramos y vamos comprendiendo las miradas y perspectivas y dialogando sobre el presente y el futuro de nuestro país. En Flaxo Guatemala, fortalecemos las ciencias sociales del país. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Miradas y Perspectivas. Hoy vamos a hablar sobre temas en el marco de las actividades del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Hoy tenemos como invitada especial a la maestra Débora Lima. Mucho gusto, Débora. Bienvenida. Gracias. Débora Lima es psicóloga y psicoterapeuta, catedrática universitaria y profesora asociada de Flaxo Guatemala. Ha realizado investigaciones en cuanto a la salud mental en población infanto-juvenil y en violencia sexual. Posee una maestría en psicología social y violencia política y un posgrado en psicología forense. Como ustedes pueden ver, tiene una vasta experiencia en temas de violencia de género, que es el tema que hoy vamos a platicar o conversar con ella. Bienvenida, Débora. Gracias. Cuéntanos un poquito de ti, de lo que, bueno, ya hemos dado una pequeña reseña tuya, pero también nos puedes comentar tú cuáles son tus intereses. Pues a mí me ha interesado siempre estudiar el tema de violencia contra las mujeres. Mi tesis de maestría justamente fue conocer cómo es que las mujeres que fueron sexualmente violentadas en algún momento en su infancia o adolescencia pudieron resignificar ese trauma. Entonces, ahí inicia como mi interés sobre la investigación sobre violencia contra las mujeres, y el último estudio, ¿verdad?, que lo hice el año pasado para identificar, digamos, cómo un proyecto, digamos, pudo haber influido o no en la violencia que sufren mujeres en el ámbito rural, ¿verdad?, en comunidades en San Juan Zacatepeques. Gracias, Débora. El documento que ella elaboró se llama Sistematización de experiencias sobre la prevención de violencia basada en género en comunidades rurales de Guatemala. Este estudio fue realizado en el marco de la Red de Conocimiento sobre Seguridad Ciudadana, CONOCE. Esta está conformada por un conjunto de universidades, centros de pensamiento y organizaciones no gubernamentales de Centroamérica y República Dominicana. El objetivo de esta red es promover y mejorar capacidades en torno a la seguridad ciudadana. Dentro de este marco está incluida Flaxo Guatemala, Flaxo Honduras, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, la Universidad Simeón Cañas, la UCA, la UNA, la Universidad de La Paz, la Universidad de Panamá, la Universidad Rafael Landívar, y también se encuentra la Fundación Fundaungo. Entonces, en este marco pues surge esta sistematización. Vamos a empezar entonces el tema. Débora, ¿qué podemos entender por violencia basada en género? Tanto que se habla, ¿verdad? Pero no sabemos en concreto qué es.
Cuando hablamos de violencia basada en género, nos referimos a la violencia que se da hacia las mujeres, ¿verdad? En contra de las mujeres. Entonces pueden ser en sus diferentes manifestaciones: violencia psicológica, emocional, estructural, sistémica, intrafamiliar y violencia económica. Sí, según datos que da el Ministerio Público, tenemos que para el 2023 se documentaron un total de 7.265 denuncias de mujeres relacionadas con violencia sexual. Estas cifras se desglosan de la siguiente manera: el 60% corresponde a casos de violación, el 29% agresión sexual, el 10% situaciones de violación a la intimidad sexual y el restante 1% a casos de exhibicionismo sexual. ¿Qué nos puedes decir en relación a estos datos y quién es la población más afectada en este sentido? Bueno, es importante que sepamos que aunque ya existe un poquito el tema de la cultura de la denuncia, aún existe un alto índice de impunidad, ¿verdad? Porque debido a una investigación que realizó el CIEN en el 2021, se estableció que aunque las mujeres realicen la denuncia, el 85% de los casos se desestiman, ¿verdad? Entonces estamos hablando que, digamos, aunque exista todo este marco legal, digamos, existe también pues todo el subregistro, ¿verdad?, de las mujeres que no denunciaron, y de las que denunciaron pues el 85% se va a desestimar, ¿verdad? Entonces estamos hablando de lamentables cifras, ¿verdad?, que todavía pues aumentan y perpetúan, ¿verdad?, toda la impunidad y violencia transgeneracional que las mujeres han estado viviendo en los últimos siglos en nuestro país y en Latinoamérica. ¿Y por qué se da por qué no denuncian las mujeres? ¿Qué pasa ahí? Porque aunque se denuncie, ¿verdad?, está el proceso de la revictimización, que aunque existan marcos desde el Ministerio Público que quieran, digamos, como trabajar para evitar la revictimización de las personas, pues eso está, ¿verdad? El estigma que también decir públicamente que hemos sido violentadas en cualquiera de sus manifestaciones, el estigma interno, el estigma externo también existe. Y pues los altos niveles de impunidad, ¿verdad? Entonces yo puedo escuchar que mi vecina denunció y ¿qué pasó? Nada, y han pasado 3 años, ¿ya tuviste tu audiencia? No, no la he tenido. Entonces eso, digamos, también como que desanima y desalienta que las mujeres puedan hacer estas denuncias, porque igual, aunque las hagan, se va a desestimar o el proceso va a ser tan largo y finalmente pues no va a pasar nada con ellas. Tengo entendido que tú trabajas en peritajes. Sí, he trabajado también en peritajes. ¿Y cuánto más o menos dura un juicio o qué temporalidad tiene, digamos? Pueden durar varios años, ¿verdad? Por ejemplo, yo trabajé en un albergue de explotación y trata de personas, ¿verdad?, en población infantojuvenil, y cuando yo elaboré el informe, ¿verdad?, al juez que estaba dándose la situación de la niña, ella tenía 11 años, y a mí me llamaron que 4 años después, ya cuando la niña tiene 15 años, está en otra etapa evolutiva y tiene que nuevamente como enfrentarse a esa revictimización, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un proceso que está tardando demasiado tiempo, ¿verdad? En el mejor de los casos, ¿verdad? Hay otros casos que nunca se les vuelve a citar, nunca hay un juicio, se desestima y tampoco se le notifica a la persona, ¿verdad?, lo que pasó con su caso, ¿verdad? Y muchas veces tiene que estar viviendo con su agresor, ¿verdad? Muchas veces son contextos donde viven varias familias, ¿verdad? Puede ser un tío, puede ser un primo. La situación no se resuelve a nivel legal, ¿verdad? No se le cree regularmente a la chica de que esto está pasando, entonces tiene que continuar habituándose a esa situación donde tampoco se, digamos, como que se resarce, ¿verdad?, su derecho a la justicia y de alguna manera tampoco se le escuchó, ¿verdad?, se le creyó, o hay una sentencia condenatoria donde se reivindique sus derechos. Sí, escuchándote, entonces es un proceso extremadamente largo, o sea, puede empezar
una niña hacer una denuncia y terminando siendo una adolescente o digamos, o una mujer adulta incluso. Sí. Como para que pueda llegarse a una sentencia o sí, alguna. Y que muchas veces tal vez la sentencia no va a ser condenatoria, ¿verdad? Entonces, digamos, como para evitarse, digamos, todo eso, pues las personas pues ya no denuncian, ¿verdad? Porque o se desestima o aunque se llegue a la sentencia, muchas veces eso no va a ser, ¿verdad? Para reivindicar, ¿verdad?, los derechos que fueron transgredidos. Sí, yo pienso que tal vez para que una niña o una mujer pueda hacer una denuncia tendría que tener una red de apoyo, digamos, como para hacerlo, porque tal vez con lo que tú nos cuentas, hacerlo una persona sola es muy difícil. Sí, es muy difícil. Regularmente, digamos, hay diferentes organizaciones que le dan el apoyo psicológico y legal a las mujeres, porque también es un proceso, ¿verdad?, que un proceso legal pues va a ser un proceso que va a ser costoso, ¿verdad?, y que como va a durar tanto tiempo, ¿verdad?, muchas veces pues eso no se puede pagar, ¿verdad? Entonces muchas mujeres pues sí acuden a estas organizaciones, a este centro donde le dan como la atención integral, y otras mujeres pues no, ¿verdad?, simplemente no pueden darle ese seguimiento, ¿verdad? Y entonces ¿qué pasa? Que se va normalizando, ¿verdad?, la violencia, ¿verdad? Muchas de ellas, muchas mujeres ni siquiera identifican que lo que han vivido es violencia, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces todo este fenómeno de violencia transgeneracional y este continuum de la violencia, que la violencia la viven las mujeres desde que son niñas en diferentes ámbitos, en su casa, en la escuela, en la iglesia, en el trabajo, en sus matrimonios, en sus hogares, ¿no? Entonces es el continuum de la violencia, ¿verdad? Donde crecen siendo violentadas por un sistema que las excluye, por un sistema que las discrimina, se reproducen esas mismas condiciones de violencia y luego se va normalizando esta violencia y es un fenómeno que se llama desesperanza aprendida, ¿verdad? Es un fenómeno que se llama desesperanza aprendida, que nos adaptamos tanto a la violencia que posteriormente, aunque la estemos viviendo, pensamos que ya no podemos hacer nada en contra de eso y que es la situación de vida pues que nos toca vivir por ser mujeres. Tomando, digamos, lo último que nos estás comentando, tengo entendido que el estudio que realizaste o la investigación basa en este tema, digamos, ¿verdad? ¿Nos puedes comentar de qué se trató ese estudio? Claro. ¿O cuál fue el objetivo? Sí, pues el objetivo inicial era identificar cómo este proyecto pudo haber influido en la vida de estas mujeres y de los hombres que viven con estas mujeres, ¿verdad? Sus parejas, para disminuir y prevenir el tema de violencia de género, ¿verdad?, en comunidades rurales. Tenemos que saber que la población era indígena, ¿verdad?, mayormente. También habían mujeres que se autoidentificaban como mestizas y en población rural, regularmente en 5 aldeas, ¿verdad?, que se llevó a cabo. Y bueno, identificamos que estas mujeres pues tienen un nivel alto de analfabetismo, que tienen entre 5 y 7 hijos, que no tuvieron oportunidades para desarrollarse o desenvolverse académicamente, lo cual las hace ser en ese momento, ¿verdad?, dependientes económicas de sus parejas, y eso pues es un factor que va predisponiendo la violencia en estos contextos, ¿verdad? La violencia económica, y la violencia económica pues va atada a la violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. Este era un proyecto, digamos, de apoyo a prevenir la violencia, sí, ¿verdad? Era una serie de formación, talleres, sí, que buscaban mejorar esta situación, o cómo sí, era digamos, el proyecto. como el proyecto se trataba en darles charlas informativas a las mujeres de qué es la violencia, ¿verdad?, cómo identificarla, qué hacer al momento de identificar la violencia para ellas y prevenirlas en sus hijas e hijos, ¿verdad? Igualmente con el grupo de hombres, ¿verdad?, darles charlas informativas para identificar y para prevenir la violencia, ¿verdad? Entonces, a partir, digamos, como de esta información que ellas recibieron, ellas sí identifican que viven diferentes tipos de violencias en sus múltiples manifestaciones,
Pero acá lo importante es, bueno, a partir de que yo identifico que vivo violencia, también qué puedo hacer, porque tampoco tengo las condiciones o los medios ni recursos u oportunidades para poder salir y atravesar esa barrera. Entonces yo creo que es como bien conveniente que hoy, ¿verdad?, que estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, también hablemos, digamos, de estas mujeres diversas, ¿verdad?, que viven en contextos como los nuestros, y que se están, digamos, posicionando en diferentes situaciones. Algunas tenemos muchas más vulnerabilidades que otras, ¿verdad? Aquí estamos hablando situaciones de historias de violencia de vida, ¿verdad?, de carencia de oportunidades, ¿verdad?, a discriminación étnica, a discriminación racial, ¿verdad? Entonces, y cómo ellas a través de todo este tiempo, digamos, han resistido, ¿verdad? Y se reconoce, se honra sus luchas, sus resistencias, pero también es importante que empezamos a dialogar de estos temas, ¿verdad?, de cómo se encuentran otras mujeres, cómo están otras realidades y qué podemos hacer, digamos, como para que todas podemos garantizarnos y disfrutar de estos derechos, ¿verdad?, y que no sean solo privilegios para algunas. Y en este sentido, ¿qué resultados encontraste en todo este trabajo de campo que hiciste? Que yo sé que fuiste a todas estas comunidades, ¿verdad?, siempre con un acompañamiento, y tuviste una convivencia con ellas. Entonces, ¿qué nos puedes decir en relación a los resultados? Bueno, los resultados, digamos, podrían ser como desalentadores, por un lado, ¿verdad?, porque estamos a 6 años de, digamos, como cumplir la fecha límite de los ODS, ¿verdad?, por así decirlo, y vemos que las personas viven sin agua purificada potable en sus hogares, ¿verdad?, que no tienen acceso a los servicios de salud, ¿verdad?, que muchas de ellas no tuvieron acceso a educación, ¿verdad?, que en sus comunidades tal vez solo existe la primaria, ¿verdad?, que a mayor nivel pues no pueden leer ni escribir, ¿verdad?, muchas de estas mujeres, ¿verdad? Entonces, digamos, como por ese lado vemos que hay mucho por hacer, ¿verdad?, lo cual creo que es importante que podamos contrastar, digamos, las realidades que viven diferentes mujeres y también entender la urgencia en las áreas principalmente vulneradas, como estas áreas, ¿no?, marginalizadas, ¿verdad?, olvidadas también, y pues ponerle énfasis, ¿verdad?, pues por un lado eso, ¿verdad?, y las múltiples violencias y vulnerabilidades a las cuales las mujeres están expuestas. También, ¿qué encontré? Bueno, encontré que sí, digamos, el hablar de estos temas que nunca se han hablado en estos contextos, pues también abre una ventana, ¿verdad? Tal vez no una gran ventana, pero sí abre una ventana, ventanita, ¿verdad? Una posibilidad, una pequeña rendija para que estos temas se visibilicen y que ellas también puedan crear una red, ¿verdad?, que es lo importante, porque, digamos, hay ciertas condiciones que, digamos, predisponen mucho más a la violencia de género que otras, ¿verdad? Por ejemplo, vivir aisladas, ¿verdad? No tener una red de apoyo, ¿verdad? No tener... por el mismo hecho que viven lejos de... Porque viven lejos y porque de alguna manera digamos, las personas que viven con ellas, hombres y mujeres, están normalizando esas condiciones de vida, ¿verdad? Entonces no hay nada que denunciar, no hay nada que darnos cuenta porque es lo normal, ¿verdad? Entonces que venga alguien y que les dé información y que ellas puedan cuestionarse y puedan de alguna manera también como comunicarse y entre ellas apoyarse e identificar que no solo les pasa a ella, pues ya eso también como que abre esta pequeña ventana, pero luego es bueno también qué recursos, qué oportunidades les podemos brindar para que ellas puedan hacer, digamos, como esa transición, ¿verdad? Porque dentro de, digamos, otros aspectos que van condicionando que se vaya perpetuando la violencia en ciertos aspectos es, digamos, o sea, unirse desde muy jóvenes, ¿verdad? Con poca escolaridad, uniones tempranas, digamos, ¿verdad? Con poca escolaridad, lo cual va a perpetuar esta dependencia económica hacia el hombre, ¿verdad? Y esto obviamente va a generar como frustraciones en el hombre, porque también los hombres están también en unas condiciones de vulnerabilidad, ¿verdad? Trabajando a 3-4 horas de sus comunidades, ¿verdad?
recibiendo un sueldo que apenas pueden sobrevivir o pueden, ¿verdad?, tener los gastos para cumplir como con las satisfacciones mínimas o condiciones de vida, ¿verdad? Entonces, digamos, todo esto va aumentando, digamos, la tensión ligado con el alcoholismo que ellos puedan estar viviendo, ¿verdad? O canalizando, pues, estas frustraciones laborales, ¿verdad?, en las que pueden estar viviendo. Entonces, desde la perspectiva de Rita Segato, ¿verdad?, pues estos hombres encuentran el único espacio, ¿verdad?, donde ellos puedan dominar como el hogar, y desafortunadamente pues continúan perpetuando, así como ellos viven esta violencia estructural, ¿verdad?, laboral, pues ellos la van replicando también en sus hogares, ¿verdad?, hacia las mujeres. Según tengo entendido, pues yo he leído el documento, ¿verdad? Les invitamos a leerlo también. Lo vamos a tener en acceso libre en la página de Flaxo, en Facebook. Ahí vamos a tener los links para que ustedes puedan entrar. Recibieron talleres tanto hombres como mujeres. Hombres y mujeres, ¿verdad? sí. Pero esto representó también retos para cada uno de ellos, ¿verdad? Porque, digamos, como tú dices, llegar a una población donde no se habla del tema, nunca, y llegar ahora a hablar de esto, ¿qué significó, digamos, para cada lado, ¿verdad? Claro. ¿Qué significó para el hombre y para la mujer? Si nos puedes decir algo. Pues fue, digamos, para las mujeres, pues era un reto, porque no es que esta información la recibiera cada una de las mujeres en sus comunidades, ¿verdad? Sino que las recibía quien estaba vinculada con un programa que ya existía. Entonces, digamos que de cada comunidad, de cada cuadra, ¿verdad?, de cada aldea, iban que tal vez unas 25 mujeres, ¿verdad? Y vivían ahí que 2000, ¿verdad? Entonces, al final, ellas pudieran llegar con este nuevo mensaje, tal vez como para crear nuevas realidades en sus contextos, y se ven, digamos, como cuestionadas por su entorno, por el entorno que no cambió. Si bien ellas tienen nueva información, ¿verdad?, están frente a la resistencia, ¿verdad?, por mantener esa tradición, ¿verdad? Entonces eso obviamente va desanimando que se vayan realizando estos cambios, por un lado, en cuanto a las mujeres, bueno, y en cuanto a los hombres de la misma manera, ¿verdad? Porque entonces, en el momento que se les cuestiona, ¿verdad?, bueno, cuestionemos por qué esta situación tiene que ser masculina o femenina, por qué no puede ser de ambos, bueno, entonces ellos lo van cuestionando y nuevamente regresan a un contexto donde un contexto los va a ridiculizar, ¿verdad? Entonces los hombres, si quieren realizar algún tipo de cambio en sus roles tradicionales de género, lo hacen a escondidas. Digamos, solo en la casa, no lo... Y ni en la casa, sino que cuando no esté nadie, donde no haya luz, ¿verdad? Entonces, para ser no ridiculizados. Había un caso de un señor que a él en realidad le gusta bordar, ¿verdad? Entonces, la esposa estaba bordando algo y creo que luego tenía que cocinar. Entonces él le dijo, bueno, yo ya entendí que puedo ayudarte a bordar. Y entonces lo vio un familiar bordando y lo empezó a ridiculizar en público. Entonces, luego él se tuvo que ir a una habitación donde no había luz, ahí casi que sin ver, para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, aunque se tenga esta información, está toda la resistencia de la tradición para que se siga cumpliendo la tradición, ¿verdad? Entonces la presión de la tradición también pues va ejerciendo pues una influencia, en este caso, digamos, negativa, para que esto se pueda replicar, ¿verdad? Aunque ellos puedan ser estos nuevos modelos en sus comunidades de una nueva masculinidad, tienen que ser silenciados porque eso es mal visto en la comunidad. Sí, no sé, o tal vez también, digamos, hacer un proyecto más amplios o de más tiempo para llegar a más personas, ¿verdad? Eso sería lo ideal, ¿verdad? Incluir, digamos, a diferentes generaciones, ¿verdad? También entendiendo las diferentes capacidades o aptitudes que va teniendo cada persona, ¿verdad? Porque habían también como edades muy diversas en el grupo de hombres. Entonces, y barreras, ¿verdad? Algunos no podían leer, otros no podían escribir, otros no comprendían, otros eran más jóvenes, ya iban cachando un poquito más, otros se quedaban muy atrás, ¿verdad? Entonces, en los hombres fueron menos charlas que tuvieron,
¿verdad? Y con estas barreras, ¿verdad? De que hay que ir como también distinguiendo pues la pedagogía que va necesitando también cada población y así diferenciarlos para que unos no estén muy atrás, ¿verdad? En el conocimiento y otros no, tampoco muy adelante, pero que esto se pueda de alguna manera pues hablar, plantear sobre la mesa, cuestionar, discutir y también que ellos, digamos, puedan implementar lo que ellos consideran que va a ser mejor para sus comunidades. Y como experiencia aprendida, digamos, tú fuiste a comunidades empobrecidas totalmente, ¿verdad? Con población indígena. Sí. No sé si sabían hablar español o era un idioma indígena. Sí, sí. ¿Qué retos afrontaste ahí y qué podrías proponer, digamos, en próximos proyectos de este tema? Bueno, los principales retos, pues tal vez fue un poquito la movilización y el estado de las carreteras, ¿verdad? Pero las personas me abrieron sus casas, fueron muy amables, fueron muy agradecidas, fueron muy abiertas, ¿verdad? En ningún momento se resistieron. Así que, digamos, de retos, ¿verdad? Los estructurales, pudiera decir, pero con las personas, para nada, ¿verdad? No tuve ningún reto con ellos, ¿verdad? Ellos pues me brindaron la información, más este reto de cómo poder, digamos, prevenir, ¿verdad? La violencia, ¿verdad? Este reto que me quedó a mí como investigadora de qué podemos hacer en estas áreas, ¿verdad? Con estas personas para que todas y todos podamos disfrutar y gozar de los derechos, ¿verdad? Que de alguna manera Guatemala ha ratificado, ha firmado, ¿verdad? A nivel internacional y no está cumpliendo, ¿verdad? Entonces es importante que en estos días, ¿verdad? En estas fechas que estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, pues nos cuestionemos cómo podemos cada una, ¿verdad? Cada uno desde nuestros lugares, ¿verdad? Los hombres, por ejemplo, así como estos hombres en estas comunidades, ¿verdad? Cuestionándose ese machismo, ese machismo internalizado, ¿verdad? Que tienen, y pues nosotras como mujeres también cómo no seguir llevando como un guión de vida, ¿verdad? Que tal vez está siendo contraproducente para mi vida, para mi salud, para mi economía, ¿verdad? Sino cómo puedo ser, digamos, como más feliz, más libre, más independiente, más autónoma, y cómo se le está brindando estas oportunidades para que estas mujeres y para que todas nosotras podamos disfrutar una vida libre de violencia. Tú como psicóloga, digamos, ¿pensarías en trabajar individualmente con talleres, digamos, dirigidos a mujeres y hombres, o en conjunto, o digamos, o hacer talleres del entorno familiar, incluyendo a todos los miembros de la familia, valga la redundancia? ¿Qué podrías recomendar tú? Dentro de lo que yo podría recomendar, pudiera ser tal vez ir probando, así como esta vez, ¿verdad? Desde una prueba piloto, ¿verdad? Identificando qué se va adaptando, digamos, a la cultura, a las necesidades, a las edades, y posteriormente, digamos, si seguimos los protocolos de atención, ¿verdad? También garantizarle a las mujeres las condiciones mínimas para que ellas puedan sentirse que pueden contar con, digamos, si lo vemos desde la pirámide de Maslow, ¿verdad? Que pueden contar con lo mínimo de subsistencia como para seguir continuando en las diferentes esferas, que es como la autorrealización, ¿verdad? Entonces a veces uno quiere llegar como de una vez a la autorrealización, ¿no? Cuando hay de fondo, digamos, como derechos que no se les está garantizando, ¿verdad? Entonces sí tenemos que ir como sí, ¿verdad? Con toda esta línea, pero desde una base en cómo ellas se pueden garantizar, y ellos, ¿no? Y estas familias garantizarse las necesidades mínimas. Bueno, tal vez me salgo un poquito del tema, pero es el tema. Si yo observo, digamos, algún caso de violencia, ¿qué tendría que hacer? ¿O qué tengo que denunciarlo?
hablo con la persona. ¿Qué sería, digamos, lo que hay que hacer en esos momentos? Primero es importante que, digamos, la persona pueda realizar, digamos, esta evaluación de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Porque al final la persona es la que está inmersa en esta situación y tal vez se ha dado cuenta que esto es violencia o no, ¿verdad? Entonces, como ayudarla a que ella pueda entender y también, digamos, como dejarle abierto el panorama para que ella pueda decidir sobre esta base de que ella identifica qué es lo que quiere hacer, a menos que sea una persona menor de edad que está obviamente sin saber en qué condiciones está viviendo y que su vida obviamente esté corriendo riesgo, digamos, es urgente hacer la denuncia, ¿verdad? Pero si estamos hablando de una persona adulta, es bien importante de alguna manera que ella logre también tener el control, ¿verdad? Porque como lo ha perdido en varios momentos que ha sido violentada, ¿verdad? Es importante que ella empiece a retomar nuevamente el control, y parte del control es decidir qué es lo que quiere hacer con esto que ella posteriormente logre identificar, ¿verdad? Pero si vemos que esto está privando, atentando contra la vida de alguien, que es un menor de edad, que es una violencia que se está dando sistemáticamente, reiteradamente, sí tenemos que obviamente hacer la denuncia, ¿verdad? Y como salvaguardar la vida, la integridad de esa persona, ¿verdad? Gracias, Débora. Creo que este tema da para muchos programas. Esperamos tenerte en otra ocasión, ¿verdad? No sé si quieres decir algo más relacionado al tema y en relación al 8 de marzo, ¿verdad? Claro, bueno, lo que pudiera decir como último es que tenemos que de alguna manera saber que las mujeres somos diversas, y si bien algunas estamos desafortunadamente, ¿verdad?, condiciones bastante precarias, pues otras tal vez no, ¿verdad? Y que yo esté bien o que tú estés bien o que mi familia esté bien y las mujeres de mí esté bien no quiere decir que esto termina hasta acá. Hay muchas mujeres que necesitan también nuestra voz, ¿verdad? Que necesita toda esta reivindicación de sus derechos, y hoy es importante que lo cuestionemos y que en nuestros espacios cotidianos empecemos a pensar cómo poder hacer que todas podamos gozar de estos mismos derechos y libertades que gozamos, las que podemos y tenemos el privilegio de hacerlo. Muchas gracias, Débora. No quiero terminar antes sin mencionar el apoyo que tuvimos en esta investigación de Aldeas SOS, ¿verdad? Ellas fueron las que nos proporcionaron toda la movilización y también nos proporcionaron el estudio de caso, ¿verdad? Sí. Entonces, les agradecemos mucho y los esperamos para otro episodio.